Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video de nutrición y diabetes. Me encanta compartir con ustedes mis experiencias y conocimientos en nutrición y diabetes. Escucho sus comentarios, escucho sus experiencias. Activen la campanita, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Soy Gabriela Mendonca, licenciada en nutrición. Hoy vamos a hablar de un dato específico que aparece en los informes nutricionales y que son las medidas caseras. Cuando leemos un informe nutricional que nos expresa la cantidad de hidratos de carbono por porción, y esa porción suele estar expresada en tazas, en vasos, en unidades, vamos a ver qué significa cada una de esas medidas. Si alguna vez tuvieron duda cuando leen un informe nutricional acerca de las medidas y las porciones, voy a estar leyendo sus comentarios, así aclaramos estas dudas y nos resulta más fácil interpretar los informes nutricionales y poder calcular la cantidad de insulina de manera lo más exacta posible para la cantidad de hidratos de carbono que vamos a consumir. Recuerden que para esto tenemos que tener en cuenta el ratio que cada uno utiliza de manera personalizada. Las medidas caseras que encontramos en los informes nutricionales o en los planes alimentarios nos permiten interpretar de mejor manera cuál es la porción indicada de un alimento sin necesidad de pesar todos y cada uno de los alimentos que consumimos. Cuando hablamos de una cucharadita de café, estamos hablando de una cuchara chiquita. Una cucharadita de café contiene entre 3 y 5 gramos de alimento. Cuando hablamos de una cucharada de postre, hablamos de una medida de 10 gramos. Es decir, aproximadamente 2 cucharaditas de café contienen lo que contiene una cucharadita de postre. Cuando hablamos de una cucharada sopera, hablamos de una cuchara que contiene 20 gramos de alimento, gramos o centímetros cúbicos. Otra medida que se nos suele complicar son los vasos, tazas, tazones y tacitas. Un vaso estándar es un vaso de 200 centímetros cúbicos. Una taza, llamémosle de café con leche, es una taza de 200 centímetros cúbicos. Esto es muy importante diferenciarlo porque muchas veces hablamos de tazas de té, que son tazas que ya casi no se utilizan o no se utilizan demasiado, pero en relación a una taza grande que contiene 250 centímetros cúbicos, una taza de té contiene 150 centímetros cúbicos. También son medidas que se utilizan habitualmente en recetas. En cambio, cuando hablamos de un tazón, estamos hablando de un recipiente que contiene alrededor de 360 centímetros cúbicos. Entonces, son medidas que no debemos confundir porque va a variar mucho en la cantidad de hidratos de carbono que nosotros calculemos en una u otra medida. Otra medida que particularmente se nos complica es la rebanada de pan. Tenemos rebanadas de pan tipo lactal, aún del mismo pan lactal tenemos rebanadas de diferentes grosores. Tenemos rebanadas de panes caseros, tenemos rebanadas de panes que compramos de diferentes tamaños y hasta de diferentes densidades, con lo cual es sumamente difícil calcular la cantidad de hidratos de carbono de un pan. Entonces, hay situaciones donde es recomendable al menos pesar una vez el alimento. Si bien el uso de la balanza en la cocina, pesando todos los alimentos, termina siendo como muy tedioso, por lo menos alguna vez es recomendable pesar algunos alimentos que pueden tener tantas diferencias entre uno y otro. Generalmente, cuando hablamos de la rebanada de pan, hablamos de una rebanada de pan estándar tipo lactal. Es como la medida más universal que solemos tener. Pero no todos consumimos ese tipo de pan. Cuando hablamos de una rebanada de pan lactal, hablamos de 20 gramos de alimento. Recordemos que estamos hablando de las medidas caseras y gramos de alimento, no de las cantidades de hidratos de carbono que pueden ser variables que cada alimento contiene. Otra medida que solemos utilizar mucho es la medida del plato. La medida del plato es una medida bastante general que, si bien no tan exacta como los gramos, nos permite calcular en líneas generales cuántos hidratos vamos a consumir en un plato. Es una medida general que nos permite saber a primera vista aproximadamente cuántos hidratos de carbono vamos a consumir. Cuando hablamos de alimentos como fideos, arroz, pastas, tomamos como referencia el cuarto plato. Este cuarto plato, como medida general, equivale en lo que es harinas a 15 gramos de hidratos de carbono. Pero como dijimos, no tenemos que confundir la cantidad de alimento con la cantidad de hidratos de carbono,
esos 15 gramos de hidrato de carbono estarían en 20 gramos de alguno de estos alimentos en crudo, pero en 60 gramos de alimentos si midiéramos esos alimentos en cocidos. Son alimentos que se hidratan y retienen mucho líquido cuando uno los cocina. Teniendo en cuenta esta referencia, en un plato entero de arroz, fideos o pastas, tendríamos que estar hablando de un equivalente de 80 gramos de ese mismo alimento en crudo. Es decir, 80 gramos de este mismo alimento en crudo se transforman en un plato de alimento en cocido. Otro alimento bastante tramposo son las frutas. Las frutas que habitualmente las consideramos dentro de los alimentos saludables, que realmente lo son, contienen hidratos de carbono en cantidades diversas. Las solemos agrupar según la cantidad de hidratos de carbono que consumen, pero es importante tener una medida general. Las vamos a clasificar en pequeñas, medianas o grandes. Una fruta pequeña, por ejemplo, que es una fruta de alrededor de 100 gramos, una fruta que pesa 100 gramos, contiene alrededor de 10 gramos de hidrato de carbono. Hay algunas salvedades de frutas que contienen más cantidad, pero vamos a usar una medida general. Cuando hablamos de una fruta mediana, hablamos de una fruta que contiene alrededor de 15 gramos de hidrato de carbono, pero en el que su peso total ronda los 150 gramos. Y hablamos de una fruta grande cuando esta fruta pesa alrededor de 200 gramos y por ende su contenido de hidratos de carbono va a ser aproximadamente 20 gramos de hidrato de carbono. En este ejemplo vemos bien clarita la diferencia entre el peso total del alimento y la cantidad de hidratos de carbono que contiene. Contame tu experiencia en esto de las medidas caseras. Voy a estar leyendo los comentarios. Conocer las medidas caseras de los alimentos no es fácil, hay que practicar, pero se trata de hacer la realidad más feliz.